Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este lugar. Yo leeré el texto bíblico que hoy corresponde, que es Lucas capítulo 1, versículos 5 al 38. Así que voy a daros un momento para que abráis vuestras Biblias, tanto en físico como en digital. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 38. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar. Y comprendiendo que había visto visión en el santuario, él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha dicho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Anuncio del nacimiento de Jesús. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba que la situación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado la gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido un hijo, en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, ahora vendrá a compartir la palabra mi mami Andrea, la pastora. Gracias, Ashley, por esa lectura tan espectacular que has hecho, amor, que nos conecta hoy con el mensaje que vamos a estar estudiando. Deciros que esto me emociona un montón y os agradezco a todos por haber tomado esta decisión de acompañarnos a nosotros en este viaje que hemos denominado los Evangelios Sinópticos, que vamos a estar estudiando sábado a sábado. Así que Dios te bendiga allí donde estás y que el Señor te haga crecer en el conocimiento de Él, de su amor, de su misericordia. Como decía Chris la semana pasada, ¿sí? Sinópticos significa desde un mismo punto de vista. Tenemos como sinópticos, voy a hacer un pequeño resumen, a Mateo, al Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Porque Juan fue escrito muchos años después, entonces con un propósito distinto. Así que, aunque hay algunas discrepancias entre un escritor y otro, porque cada uno está escribiendo desde su punto de vista, esto no hace que la palabra de Dios pierda su veracidad. Así que ya sabemos que es sinópticos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Sinópticos, desde el mismo punto de vista. O sea, sin es como cerca y ópticos, pues ver, ¿sí? Juntos, viendo desde un mismo punto de vista. Así que Mateo cuenta una historia de Jesús, Marcos cuenta la misma historia de Jesús, Lucas cuenta la misma historia de Jesús, pero ambos lo están viendo desde puntos de vista, desde un punto de vista que no se contradicen, pero uno le añade al otro, el otro comparten como una riqueza entre ellos, pero al final están contando lo mismo que Jesús quería transmitir. Así que se apoyan el uno con el otro. Lucas vemos que Cris nos enseñaba la semana anterior que Mateo presenta a Jesús como rey. Marcos presenta a Jesús como un siervo sufriente que vino a morir. Lucas presenta a Jesús como un hombre perfecto que llora, que ríe, que tiene hambre, que se duele, ¿sí? Y Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el eterno Dios. Así que vemos aquí que Dios inspiró a los tres autores, Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Para detallar la vida de Jesús y comunicar el significado de su vida sin que haya contradicción entre ellos. Eso significa evangelios sinópticos. Lucas, como lo que leía Ashley anteriormente, es el único de los tres que narra escenas de la infancia de Jesús, ¿sí? Y es el único que narra el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Ese anuncio que le hacen al padre de Juan el Bautista. Así que hasta aquí me siguen. ¿Sí? Vale, estamos bien. Entonces permíteme hacer un salto al pasado, porque tengo que contaros una historia, voy a hacer un salto al pasado y quiero ir precisamente al libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Y dice: He aquí, yo os envío, estas son las últimas palabras del
del libro de Malaquías y las últimas palabras que se dan y encontramos en el Antiguo Testamento. Las últimas palabras del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículo 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues según nuestro canon, este es el último libro, así que el último versículo que encontramos en el Antiguo Testamento es este. Y resulta que lo que ocurrió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo conocemos como el periodo ¿qué? Intertestamentario, ¿sí? Esta fue una época marcada por muchos cambios políticos, religiosos, culturales. Algunos lo llaman como el silencio de Dios. Desde las últimas palabras de Malaquías pasan 400 años hasta que vuelva a haber una manifestación de Dios, ¿sí? Es un periodo conocido, como les decía, como el silencio de Dios, esos 400 años donde no hay palabra profética, donde hay como que de repente sale de escena, ¿sí? Pero resulta que no, Dios sigue preparando el camino, Dios sigue abonando camino porque está preparando el territorio y está preparando todo para lo que ha de ser la venida de su Hijo Jesús, para caminar entre nosotros, para caminar en la tierra. Así que quiero que os aprendáis esto porque sí, muchas veces sí, llegamos al final del libro de Malaquías, final del libro del Antiguo Testamento, ahora empezamos en el Nuevo Testamento, pero ¿qué pasó en ese periodo? Y ocurrieron muchos cambios a nivel político, religioso, cultural. Y permíteme contarte esto porque es importante para que podamos entender el motivo por el cual luego Zacarías recibe la visitación de este ángel y cómo le habla. En esa época, en ese periodo donde aparentemente es el silencio de Dios, Israel luchaba por sobrevivir en medio de las mayores potencias del momento que se disputaban el dominio mundial. Israel era como un balón de prácticamente, permíteme esta comparación, como un balón o una pelota de fútbol donde tenía que estar rodando de un lugar a otro para escapar de las potencias de ese momento que querían dominar sobre todo el mundo conocido en ese momento. Y resulta que al final del Antiguo Testamento vemos que ese dominio está en manos del imperio medo-persa. Quiero contaros esta historia, esto me recordó mucho a mí, mi clase de sexto de bachillerato, en Colombia sexto de bachillerato, ¿sí? Y resulta que en mi clase de historia me gustaba mucho porque nos contaban todas estas historias al principio y yo volví a indagar y volví a preguntar, pero ¿quiénes eran ellos, los persas, los medo-persas y todo el imperio de esto? Y me recordó, me llevó como allá, ese salto al pasado para mí y me causó mucha emoción porque cuando yo lo leí en ese momento sin conocer de la Biblia, sin saber de Cristo, pero cuando leo esta historia y la conecto, Dios me permite conectarla con la Biblia, quedo yo como que wow, o sea que esto, el Señor se estaba trazando todo para la venida de su Hijo, pero resulta que al final del Antiguo Testamento ese dominio mundial estaba en las manos del imperio medo-persa. Y el imperio persa duró hasta finales del siglo IV antes de Cristo. En el año 331, a ver, yo voy a daros unas fechas, ¿sí? Pero pueda que haya, una distancia entre 1 año, 2 años, que no sea tan certera, ¿sí? Pero es más o menos así por esa época. Sobre el año 331, Persia fue conquistada por Alejandro Magno. Y este joven Alejandro Magno tenía entre unos 22, 24 años cuando conquistó Persia. Este Alejandro Magno me llamó la atención porque fue estudiante del filósofo Aristóteles. Aristóteles, pupilo de Platón, Platón, pupilo de Sócrates, ¿sí? Y resulta que Aristóteles, su estudiante más famoso que tuvo fue Alejandro Magno.
Pero Alejandro Magno no es conocido por ser un gran por ser filósofo ni nada de esas cosas, sino por ser un genio militar. Pero la pasión que tenía Aristóteles, seguidme aquí, era la unidad. Y Aristóteles, él quería construir un sistema científico, filosófico, que integrara todos los campos del conocimiento en un sistema coherente. Y así que en esa conquista militar de Alejandro Magno en el mundo antiguo, ¿sí?, él fue impregnado por esa filosofía de Aristóteles, de la unidad. Y resulta que en sus conquistas, Alejandro Magno no solo llevaba a sus soldados y sus miles de soldados, sino que ahora incluiría en sus conquistas y en sus batallas, se llevaba consigo a expertos científicos que iban a recolectar muestras de la flora y la fauna en todas las zonas y áreas geográficas donde ellos iban, ¿sí? Y eso se lo iban a traer a Aristóteles. Así que, influenciado por la llamada unidad de Aristóteles, Alejandro se propuso unificar el mundo antiguo, culturizándolo prácticamente, y así se convirtió en el autor original de la helenización, que consistía en que todo el mundo antiguo, seguidme aquí, debían aprender el idioma de los griegos, su filosofía, sus costumbres, absolutamente todo. Y ahí, mira, vas a flipar con esto, razón por la cual el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ay, ¿por qué fue escrito en griego? Pues ya te estoy diciendo por qué fue escrito en griego. Pero Alejandro muere a la edad de los 32 años en Babilonia. Y su reino, mira lo que pasa, su reino se dividió entre sus 8 generales más poderosos que le quedaron. Y estos 8 generales, ¿qué pasa cuando muere el líder? ¿Sí? Y hay 8 generales bien poderosos, hambrientos de poder. Pues estos 8 generales entraron en una lucha brutal por el imperio supremo. Y al final de esta lucha, esto quedó entre 2 grupos distintos. Los Ptolomeos, ¿sí?, que controlaron Palestina, conquistaron luego Palestina, dominaron Egipto. Y los Seleucidas, no sé si habéis escuchado en los Ptolomeos, los Seleucidas, que gobernaron sobre Siria y otras partes de ese mundo. Ahora, por esa época se levanta Antíoco III. Ya los voy llevando, estoy más cerca de la aparición del ángel. Y entonces por esa época se levanta Antíoco III. Y este Antíoco III tomó el control de lo que era la Palestina en esa época y la llevó al dominio del imperio sirio, ¿sí? Y resulta que este Antíoco III tuvo una pasión más profunda que Alejandro Magno con respecto a la helenización. Si Alejandro tenía ese propósito, lo tenía el doble. Bueno, ahora sí, mejor dicho, se van a volver griegos sí o sí. Los voy a culturizar, los voy a helenizar a todos. Y esto lo impuso por la fuerza, y esto fue algo que lo dominaba, y es algo por lo cual batallaba, luchaba. Pero hay algo que tuvo Antíoco III, y era que cuando supo de los escritos del Antiguo Testamento, cuando supo de los escritos bíblicos, lo que tenían el pueblo judío, le pareció muy bien en cuanto a las leyes, y esto lo llevó, ¿sí?, a que fuera parte de ellos también. Y entonces los judíos de esa época sí que compartían sus escritos del Antiguo Testamento, lo que tenían de la ley, pero todo culturizado a nivel griego. ¿Sí me siguen hasta allí? Entonces resulta que en el año 175 a.C. se levantó otro Antíoco. Pero este es Antíoco Epífanes, ¿sí? Y este era perverso en todos los sentidos que puedan existir. Este subió al poder y era considerado como un hombre demasiado, extremadamente perverso. Este Antíoco, odiaba a los judíos, literalmente los odiaba. Tanto así que han llegado a comentar y han llegado a decir que era algo como parecido a Hitler, ¿sí? Algo así como un Hitler de ese momento, este Antíoco Epífanes. Y este Antíoco implementó un programa radical antijudío, tanto así que
prácticas como la observancia del Shabbat, la circuncisión como rito religioso, la posesión de algún escrito del Antiguo Testamento, eran considerados como crímenes capitales. Así que no se podía tener un escrito porque Antíoco Epífanes te iba a degollar, te iba a quitar la cabeza. Resulta que Antíoco Epífanes, no sé si habéis escuchado de la desolación de la que habla Daniel, abominación desoladora de la que habla Daniel. ¿Sí la habéis escuchado o no? ¿Abominación desoladora en el Daniel? Sí. Bueno, resulta que Daniel habla de que se iba a levantar un tipo de abominación que iba a ir en contra del culto a Dios, de la santidad al Señor, de que iba a ir en contra de la santidad de Dios. Y este Antíoco Epífanes resulta que entra al templo de Dios en Jerusalén, donde sacrificaban a Dios, donde rendían adoración al Señor, y en lugar de sacrificar conforme al rito de Dios, como Dios lo había indicado, él hace sacrificar un cerdo en el altar. Esto fue como la gota que derramaría el vaso. El pueblo de los judíos dijeron, ya no más. Estamos absortos de la cultura griega, nos hemos alejado de Dios. Aparte, ahora Antíoco está sacrificando cerdos. No, es como algo que empezó Dios como a despertar. Mira donde los ha llevado su pecado. Mira dónde los ha llevado su maldad. Mira dónde los ha llevado su corazón que está lejos de Dios, su frialdad. Mira dónde les ha llevado su desobediencia. Y resulta que a partir de que Antíoco hace este sacrificio, empieza a sacrificar cerdos y cosas impuras y ir en contra de todos los sacrificios a Dios, se empiezan a levantar como una especie de guerrillas en los judíos. Se levanta un hombre llamado Matatías, ¿sí?, que empieza como a levantar una especie de guerrilla en contra de Antíoco y antes de que se llevara a cabo la revuelta, lo matan, pero se levanta su hijo que sigue con la visión, ¿sí?, Judas Macabeo, y este hombre viene a ser un hombre históricamente muy importante para los judíos, ¿sí?, porque él se pone... como dice, se amarra los pantalones y lleva a cabo esas revueltas y van en contra de todo lo que quiere es alejarlos del sacrificio a Dios, de lo que es santo, de lo que es puro. Y resulta que al final de todo hace como ciertas conexiones y les permite nuevamente como a sacrificar, les permiten a volver a leer la escritura que tenían, a volver a Dios, les permiten volver al culto religioso judío. Esto es importante para los judíos. Por cierto, hoy lo celebran, Hanukkah, ¿sí? La libertad que vino al pueblo judío a través de Judas Macabeo para que volvieran a sacrificar su culto a Dios. Pero resulta que en el año 63, en el año 142 volvieron a tomar como un poquito de libertad del dominio extranjero el pueblo judío, pero sobre el año 63 fueron conquistados nuevamente esta vez por los romanos, que viene a ser el imperio de la época en el tiempo de Jesús. Y los romanos conquistaron a los judíos, a los que quedaban por manos del general Pompeyo. Ahí les he dejado un poco de nombres para que si lo escuchan alguna vez en su vida, ¡ay sí, Pompeyo! Y todas esas cosas. Resulta que ya no están más el imperio medo-persa, ya no está Alejandro Magno, ya no están los sirios, ya no están los griegos. Ahora vienen ya no están los egipcios, el imperio egipcio. Ahora están los romanos. Y en el año 40 antes de Cristo, ya bajo el imperio romano, nombraron un vasallo local para que fuera el rey local de los judíos. Su nombre fue Herodes el Grande. Ahora ya estamos más cerca. Herodes el Grande. Resulta que este Herodes el Grande era un hombre que tenía una gran ambición por las construcciones
Y este hombre llevó a cabo la reconstrucción del templo nuevamente para ganarse el favor de los judíos, del pueblo. Pero también era un hombre muy cruel, era un hombre muy perverso. Y no sé qué, creo que fue José fue el que escribió que en la casa de Herodes era más fácil ser un cerdo que ser un hijo de él. Porque Herodes, un hijo de él, era una amenaza. Los veía como una amenaza. Los hijos los iba matando para que luego no le fueran a quitar el trono, no le fueran a usurpar el trono. Así que era perverso este Herodes. Y estos cambios prepararon el escenario para la llegada del Mesías, la etapa decisiva de la historia de la redención. Estaba por llegar el momento cumbre. No sé si me escuchan raro. ¿Sí? Estaba por llegar el momento cumbre del cumplimiento de las promesas mesiánicas contenidas en el Antiguo Testamento. Y esta historia te la tenía que contar porque el escenario desde el Antiguo Testamento ocurrieron muchas cosas, dentro de las que he podido contar así rápidamente. He hecho un asalto prácticamente a la historia, pero era para que tuvieras un conocimiento de causa más o menos. Y resulta que el escenario estaba listo para darle entrada al protagonista del evento más importante en la historia de la humanidad. En los días de Herodes el Grande, este hombre sufría de paranoia, este hombre sufría de persecución, de que lo iban a quitar el trono, de todo eso. Y Esdras capítulo 3 versículo 11 dice, cuando, no sé si habéis escuchado, habéis leído que Salomón construyó un templo magnífico, un templo lleno de esplendor, de oro, de plata para Dios. Pero ese templo fue destruido en manos de Nabucodonosor. Pero ese templo fue destruido en manos de Nabucodonosor. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Qué nombre dije? Nabucodonosor, como decían. Nabucodonosor. A ver, esto debemos conocerlo como hijos de Dios. Hay un templo que se construye para rendir adoración al Señor. Ese templo es destruido a causa de la maldad porque Salomón se consigue muchas mujeres y luego, después de la muerte de Salomón, el reino se divide, el reino del norte, el reino del sur. Se levanta un rey muy perverso, muy malo, llamado Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, ¿sí? Y este rey destruye el templo. Y resulta que Esdras capítulo 3 versículo 11 dice lo siguiente: al ver que se había comenzado a reconstruir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas, mira lo que dice aquí, y daban gracias a Dios, y otros decían, Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta porque ellos decían, este templo prácticamente está en ruinas. No es el templo que contiene la gloria que tenía el templo de Salomón. Entonces unos en los tiempos de Esdras, al ver el templo destruido, lloraban y se quejaban y gemían y decían que, qué triste esto. Pero antes de continuar te tengo que leer esto, escúchalo bien. Ageo capítulo 2 versículo 1, conecta conmigo en estos segundos. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Estaban hablando del templo de Salomón, ¿no? ¿Quién hay de vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Pues está en ruinas, está destruida. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá ¿quién? El deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué se está refiriendo? Que el pueblo estaba recordando la plata y el oro que había puesto Salomón en la construcción del primer templo. Ahora no había eso, pero Dios les está diciendo, a ver, ¿por qué lloráis? Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuál gloria? A Jesús. El templo se estaba refiriendo a la presencia de Dios, se estaba refiriendo a Jesucristo que iba a llenarlo todo. ¿Sí? Será mayor que la primera. Antes vosotros veíais el oro, el esplendor, la belleza del templo, pero la gloria que viene, la gloria que les he prometido que vendrá a caminar entre vosotros, será mayor que la primera. Ay, a mí esto me emociona un montón, porque está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Así que en los tiempos de Herodes por ganarse el favor del pueblo, ¿qué hizo? Herodes era un apasionado, un loco por las construcciones. De hecho, su casa, dicen los estudiosos, los eruditos, que era una mansión que no se diga. Él dijo, pues bueno, ahora me voy a ganar el favor del pueblo y mi reinado será muchísimos años, durará muchísimo tiempo. Tendré conexiones políticas, me ganaré el favor del pueblo, les voy a construir un buen templo donde adoren, sacrifiquen a su Dios. A mí no me importa su Dios, pero si los tengo contento a ellos, ¿sí? Por eso Jesús cuando caminó entre ellos, voy a hacer un salto ahora, sí, voy un poquito más allá. Pero Jesús cuando caminó les dijo, yo derribaré este templo y no quedará piedra sobre piedra, donde han puesto vosotros su esperanza. Ay, qué bonito es Jesús, porque Él es la gloria, Él es lo que tú y yo necesitamos para caminar en esta tierra. No es la plata, no es el oro, no es la belleza, no es el aplauso, no es si me aman o no me aman, es que Jesús viva en mi corazón. Y en ese marco histórico que os he dicho, en ese marco histórico, ¿sí? Es que mientras Zacarías ejerce su turno sacerdotal, ofreciendo el incienso, por cierto, ofrecer el incienso es siempre una oportunidad única que ellos tenían en la vida, era una oportunidad única, y ofrecer el incienso tiene que ver con las oraciones prácticamente, era orar por el pueblo, orar por las necesidades de mi país, orar por la necesidad que estoy viendo en mi entorno. Salmos 141 versículo 2 dice, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Tus oraciones son como incienso delante de Dios? Suban delante de ti como el incienso mis oraciones, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. La quema de incienso es una imagen fuerte de la oración y prácticamente Dios le da como, yo me imagino esto, hay un suspenso en la historia, ya está todo preparado, todo orquestado en los cielos y están ellos atentos, los ángeles atentos a la voz de Dios. A ver, dime Dios, ¿en qué momento ya está Zacarías allí, ya está listito para quemar el incienso? Y de repente le dice Dios, ahora Gabriel, y ¡pum! En la historia, después de 400 años de silencio, entre comillas, Dios da la orden a Gabriel para que entre en escena e inmediatamente se rompe ese silencio. Y ese silencio, esto es magnífico porque ese silencio se rompe para darle una gran noticia a un hombre anciano, a una mujer, a su esposa estéril, de que iban a ser padres en su vejez. A ver, yo me pregunto, Andrea, Zacarías, yo creo que Zacarías no estaba orando en ese momento para que Dios le diera un hijo. Ya eran ancianos, prácticamente estaban esperando el momento, terminar su vejez, tranquilitos y eso. Por lo que dice en Lucas 1, ¿sí?
Seguramente Zacarías estaba orando para que Dios enviara al Redentor, al Salvador, para que Dios viera eso que estaba sucediendo en el pueblo judío, cómo los estaban oprimiendo, que fueran perdonados sus pecados, que tuviera misericordia. Señor, levántate en medio de nosotros. Te hemos dejado, Dios. Nos hemos alejado de ti. Nuestro corazón se ha ido, se ha helenizado, ha ido tras la cultura pagana y perversa. Nos hemos prácticamente enfriado, nuestro corazón está duro. Perdónanos, Dios, perdónanos, Dios. Y a la hora de él quemar el incienso, este hombre se le aparece y le dice: no temas, Zacarías. Fueron las palabras de Gabriel. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos a Dios, pero muchas veces no creemos que Dios nos vaya a responder y tenemos miedos y temores. Pero la palabra de este ser espiritual fue: no temas, tu oración ha sido oída. Oh, sorpresa, Zacarías, tu mujer, la que llaman estéril, va a dar a luz un hijo. Vas a ser padre, Zacarías. ¿Sí? Zacarías respondió como lo hubiese hecho cualquier persona, como lo hubiese hecho yo, ¿sí? Pero cuando hemos perdido la esperanza de abrazar esos sueños que se esfumaron porque parecen imposibles de alcanzar, ¿sí? Con duda, ¿cómo respondemos? Con miedo, con incredulidad, con temor. ¿Pero qué me estás diciendo? No sé cómo te llamas, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Sí? Que voy a ser padre, yo estoy orando, necesitamos un Salvador, no me ves las arrugas, no ves a mi esposa, por favor, ¿qué me estás diciendo? No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída y tu mujer tendrá un hijo y, ¿sabes? Le llamarás Juan, ¿sí? Será nazareo, es decir, consagrado a Dios, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, porque su misión será preparar el camino para el Mesías, indicando a los corazones la necesidad de arrepentirse de los pecados y volverse al Dios eterno. Tú y yo tenemos en función o en misión lo mismo que tuvo Juan el Bautista: preparar el camino para el retorno del Rey, ¿sí? Indicando a los corazones de nuestros seres amados de esta ciudad o de esta comunidad, del entorno en el que estamos, la necesidad de volver el corazón a Jesús. Una compañera mía esta semana me dijo: André, estos son los últimos días que paso contigo aquí porque me vuelvo a Argentina, voy a estar un tiempo allí, luego vuelvo aquí, pero ya no voy a trabajar más aquí en esta empresa. Es ese momento en el que el corazón tuyo te dice: taca, 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 esta no se me puede escapar, tiene que irse, al menos que sepa que tengo que hablarle de Jesús, tengo que cumplir la función de Juan, de preparar el camino, de indicarle a los corazones que hay una necesidad, que Jesucristo ha venido, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, ¿sí? Y en ese momento creo que Dios orquestó todo y pudimos hablar de Jesús un momento. Pero tú y yo somos llamados a eso. Resulta que Lucas capítulo 1, versículo 26, ¿sí? Dice que cuando ya al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Ahora, aquí primero estamos hablando del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, pero luego en el versículo 26, aquí vemos que el ángel se llamaba Gabriel y que este ángel fue enviado, ¿sí?, por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Hay una riqueza en esta palabra desposada, pero es que el tiempo agobia. Pero resulta que estar desposado en esa época era prácticamente como un matrimonio, ¿sí? Era un compromiso, y que para ya no estar más desposado tenía que haber un divorcio legal, ¿sí? Era un compromiso, no era algo: sí, venga, yo le doy un anillo y si no quiere, pues se lo quita. No, era un compromiso altamente serio. Y esta joven estaba desposada con un hombre llamado José. Pero resulta que el ángel le dice: salve, muy favorecida. Yasli nos ha leído nos ha hecho la lectura. Pero resulta que María también tiene temor. ¿Qué le dice Gabriel? No temas, mujer, no temas. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, vas a tener un hijo, se va a llamar Jesús, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
¿Cómo pasará esto si yo no conozco varón, estoy desposada? No te preocupes, mujer. ¿Crees? Sí, María creyó, ¿sí? Pero, ¿qué me llama la atención de esto? Que este Gabriel, como que para que María tuviera certeza de lo que le estaba diciendo un poquito más, le dice, y tu parienta Elizabeth, ¿sí? La que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Iglesia y los que nos estáis siguiendo por aquí, nada hay imposible para Dios. Yo, Andrea, tengo que estármelo repitiendo continuamente ante los desafíos, ante las dificultades, ante los propósitos, ante los momentos que llegan así como, hoy me tomó como de golpe, no lo esperaba, no lo vi venir. Nada hay imposible para Dios. Y resulta que ella dijo las palabras, he aquí tu sierva, es la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Tú puedes decir lo mismo que dijo esta mujer hoy. Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. ¿Quieres que yo sea un instrumento? Voz para los que no tienen voz. Voz que clama en el desierto. Voz que va por las calles. Voz que anuncia el mensaje de Cristo. Hágase conmigo, Señor, como tú quieras, conforme a tu palabra. Dice que el ángel se fue de su presencia. Resulta que ella en aquellos días, según Lucas 1:36, se levantó deprisa, María, y se fue a la montaña donde estaba Elizabeth. Entre unas 80 y 100 millas, más o menos, caminó a la región de la región de Galilea a la montaña de Judea para visitarla. ¿Sí? Y cuando María llega allí y saluda a Elizabeth, dice que la criatura que había en el vientre de Elizabeth saltó al escuchar el saludo de María. Juan el Bautista saltó, ¿sí? Y resulta que bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó, son estas palabras que saltan allí, porque se cumplirá lo que le fue dicho. Elizabeth reconoció la fe de María. Elizabeth reconoció que necesitaba un Salvador. Elizabeth reconoció que ese niño era el Salvador que vendría, la promesa que se haría palpable para ellos, la promesa que por tantos años habían estado esperando. Tú y yo hoy esperamos la promesa de que Jesús retornará por su iglesia y necesitamos ser esas personas que anuncian el mensaje de Jesús, porque Él vendrá. No sabemos en qué hora, en qué momento, pero vendrá. Y esta gente estaba esperando con esa misma fe, con esa misma ilusión de que el Mesías, el Salvador, vendría para sus vidas. Y ya para concluir, quiero deciros que las palabras de María fueron: engrandece mi alma al Señor. Tu alma, todo tu ser, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, ¿pueden engrandecer al Dios tuyo hoy? ¿Pueden engrandecer a tu Señor allí donde estás? Sí, son momentos que a veces nos toman de sorpresa. Son momentos, en esta vida es como sube, baja, hoy tenemos, mañana no tenemos, hoy hay, mañana no hay, y muchas cosas, decisiones que hay que tomar, lugares, pero Dios está contigo. Asegúrate de que tu alma diga, sí, engrandece mi alma al Señor, y que tu espíritu se regocije en el Dios de tu salvación. Aquí ella está reconociendo que necesita a ese Salvador. María reconoció que necesitaba un Salvador. La misma Madre de Jesús lo está reconociendo. Eres bienaventurado y eres bienaventurada cuando crees las palabras de Dios, ¿sí? Resulta que cuando lo que has esperado viene acompañado de matices y confunde tu vida, asegúrate de que tu fe esté cimentada en las palabras de Jesús, en las palabras de tu Salvador. Lucas, de Mateo, Marcos y Lucas, visto de los 4 evangelios, de los 3 evangelios, de los sinópticos, Lucas es el que anuncia, el único que menciona el nacimiento de Juan el Bautista, el que hace mención de la niñez de Jesús, ¿sí?
cómo sucedieron las cosas, pero era importante que tú conocieras la historia, el tiempo que hay en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ese periodo intertestamentario, ¿sí? Cuando ya el silencio de Dios deja de ser silencio, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Y eso fue el momento más importante en la historia nuestra, ¿sabes? De que en esa época Jesús escogió a una jovencita. Algunos dicen que tenía mínimo unos 14 años de edad. La mayoría concuerdan en esa edad. ¿Por qué? Yo decía, pero estaba como muy niña, ¿no? Pero resulta que en esa época llegar a una edad adulta era muy difícil. Las guerras, la cultura era totalmente distinta. Totalmente distinta. Y por cultura, en esa época, las niñas más o menos de 14 años en adelante se desposaban. No era que se casaban inmediatamente, porque el hombre tenía que irse a su casa y a trabajar. Esto me emociona un montón, porque el hombre tenía que volverse a su casa a trabajar. Y no había fecha para el matrimonio. Él tenía que irse a trabajar fuerte para construir la casa para su familia. Pero el esposo tenía que dejar encomendada a su chica con su mejor amigo, el amigo del esposo. Y este amigo tenía que cuidar a su prometida. Y este amigo tenía que tener mucho cuidado de no enamorarse de la novia del esposo. Si me lo estáis, sí, a ver, iglesia, aquí hay fuego, dirían por ahí. Aquí hay poder de Dios, un tesoro muy bonito. El amigo del esposo debía velar por su chica, cuidarla, protegerla, animarla, que no se fuera a desanimar. Si la veía un poquito agripada, tenía que llevarle los medicamentos, tenía que vendarla, tenía que sanarla, tenía que estarle diciendo que pronto vendría su mejor amigo para casarse con ella, ¿sí? Y este esposo estaba trabajando fuertemente, haciendo morada para llevar a su esposa, para aparecer en el momento que ella no lo esperaba, para entonces armar la fiesta. Se armó la fiesta porque viene el esposo. Y cuando el esposo se iba acercando, mandaban la noticia: ya viene el esposo. Y ella se preparaba, empezaba a vestirse, a ponerse buen perfume, a armar el aceite para que estuviera preparada, para que hubiese luz cuando viniera su esposo. Pero el mejor amigo, el amigo del esposo, no debía enamorarse de lo que no era suyo. Solo debía cuidarlo como si fuera el esposo. Wow. Yo te invito a que oremos, porque tenemos un Dios grande y un Dios altamente misericordioso. Señor, gracias por tu fidelidad y por tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces en nuestras vidas no te oímos hablar, no te vemos, Señor, que como que te manifiestas. Hay como un silencio de Dios en aquellas áreas o en aquellas situaciones de nuestras vidas, que como que se nos pierde la luz, se nos pierde el faro. Y decimos, ¿dónde está Dios? No le escucho, no actúa, es real. ¿Qué se ha hecho? Nos sentimos abandonados, vienen y nos llevan cautivos, exiliados, nos hacen profanar el templo y estamos lejos de ti. Pero Dios está trabajando allí en tus debilidades. Dios está preparando el terreno para llevarte a ese momento de quebranto, a ese momento donde te partes, a ese momento donde dices, hey, Jesús, y ese momento donde irrumpe Dios con sus milagros, con su presencia, con su poder, y te dice, hijo, bástate mi gracia, hija, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Dios, gracias por haber venido. Gracias por haber enviado a tu ángel Gabriel a anunciarle a Zacarías que iba a ser padre de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino, volviendo el corazón de los hijos, Señor, a arrepentimiento, a confesión de pecados delante de ti, Señor. Y hoy te pedimos que también nuestros corazones sean esa voz, como lo fue Juan el Bautista, que clama, que indica el camino a otros hacia ti, Señor. Gracias por ese nacimiento de Jesús.
Gracias, Señor, por haber venido y caminado entre nosotros. Y hoy te pedimos que perdone nuestros pecados, nuestras maldades, y que nos permitas crecer en conocimiento, Señor, tuyo. Que nos permitas tener un corazón humilde delante de ti. Y que nos permitas, Señor, permanecer como antorcha encendida que alumbra el camino de muchos en esta generación. Te damos toda la gloria en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.